Eleanor Roosevelt. El futuro les pertenece a aquellos que creen en sus sueños. Quiero contaros una historia de unos médicos e ingenieros japoneses en los años 70. Ellos tenían un sueño, una idea, un concepto, que nacía de la maravillosa pregunta: ¿y si pudiéramos mejorar el sistema nervioso hablando su mismo lenguaje y sus mismos códigos? Este sueño nace gracias a la curiosidad por la bioelectricidad, gracias a la disciplina del trabajo y el estudio durante 21 años, gracias a la resiliencia de levantarse cada vez que no salían las cosas. Ensayo-error, ensayo-error. Y sobre todo, gracias al coraje de perseguir sus sueños. Este bello sueño culmina en 1991. Nace el primer neuromodulador global capaz de hablar ese mismo lenguaje, sin generar habituación, sin ser invasivo y consiguiendo que los efectos perduraran en el tiempo. En Japón tenemos un dicho: si quieres subir, inventa la escalera. Esta es su historia. Quiero hablaros de 3 puntos del maravilloso reloj de arena de la historia de la bioelectricidad. Y quiero empezar por los granitos de arena de abajo, donde la medicina antigua nos deja joyas como citas como la de Hipócrates: si estás enfermo, mira tu columna vertebral, o haz de tu alimento tu propia medicina. Grandes autores ya dejaron su camino, como Roberto Becker, donde descubrió que poniendo una polaridad negativa sobre el muñón de una rana, le nacía la pata entera. O Nakati, en 1960, que descubrió que sobre los nervios periféricos había una resistencia, inventó la electroacupuntura. O Rudolf, cuando en 1880 inventó el primer casco transcraneal de estimulación transcraneal. Muchas de estas técnicas están hoy presentes porque son eficaces. ¿Y cuál es nuestro presente? Pues nuestro presente, tan solo en PubMed dice que tenemos 2.300.000 publicaciones sobre el sistema nervioso. Tan solo en 2022 hubo 65.000. Todo ese conocimiento es nuestro hoy en nuestro presente. ¿No os parece sorprendente? Y nace con un neuromodulador global, gracias a las microcorrientes NESA, capaz de hablar ese mismo lenguaje al sistema nervioso. Con todo esto, ¿qué nos depara el futuro? Pues el futuro, señores y señoras, es infinito. Hoy en día ya hay en la nanomedicina robots que gracias a la electricidad son capaces de regenerar tejido humano. ¿Y qué decir del tito Elon Musk con su empresa Neuralink, donde se plantea instalar microchips en el cerebro y que a través de tu pensamiento puedas acceder a Internet? ¿No os parece ciencia ficción? Pues está más cerca de lo que pensamos. Muchos de vosotros os preguntaréis: ¿qué estamos haciendo aquí desde tantos puntos de este reino? ¿Cuáles son los 3 propósitos de este NESA Event 2023? Pues el primero de todos lo podríamos coger de la antigua escuela del estoicismo: la ataraxia, el pensamiento. Que adquiramos en nuestras mentes este conocimiento. ¿Y cómo? Socializando entre todos nosotros, compartiendo
con los compañeros sanitarios, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, logopedas, podólogos, y que disfrutéis, viváis, saboreéis estas experiencias nuevas que os hemos preparado para vosotros, para que pasemos al segundo concepto. Arete, la virtud, lo que nos hará llevar a la acción cuando acabemos estos 3 días. ¿Cómo? Siendo un poquito más sabios para saber a quién y cómo aplicar este conocimiento. Que seamos más justos a la hora de brindar las necesidades de nuestros pacientes. Que tengamos el valor, el coraje de utilizar lo aprendido. Y que seamos disciplinados a la hora de ir adquiriendo este intelecto en la materia. Lo que nos lleva al último punto, mi favorito, la eudaimonia, la felicidad. Uno de los mayores descubrimientos de la neurociencia es que ha descubierto que cuando se viven experiencias de bienestar, genera tal neuroplasticidad que hay cambios en el cerebro en tan solo un día. Es decir, que mañana por la mañana nuestros cerebros serán distintos a los de hoy. ¿Cuál es nuestra razón de ser? A Bertrand Russell le preguntaron, ¿cuál es nuestro propósito en este mundo? Y él contestó, 2 cosas. Dar conocimiento y dar amor. Esta es nuestra razón de ser hacia vosotros. Nosotros tenemos un sueño. Tenemos el sueño de dar conocimiento a través de las universidades, como la que estamos hoy actualmente, de la cual nos estamos muy orgullosos y muy agradecidos, para que desde primero de carrera se les plantee y se les resuelva a través del conocimiento las preguntas como ¿qué es la neuromodulación? ¿Cómo integrarla? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? Ellos son el futuro y la población les necesita. Tenemos un sueño que es, a través de la ciencia, darles en los laboratorios NESA, que hoy actualmente a través de universidades e instituciones de investigación independiente, hoy más de 25, formemos un núcleo conglomerado de científicos e investigadores y seamos pioneros en la investigación clínica de esta ciencia y lo desarrollemos en ingeniería avanzada aplicada. Nosotros tenemos un sueño, que es llegar al mundo. Hoy estamos en esta sala representados entre presencial y online, más de 15 países, españoles, norteamericanos, italianos, portugueses, rumanos, polacos, griegos, letones, colombianos, ecuatorianos, mexicanos, emiratís, saudíes, rusos y malayos. Y si me he olvidado alguno, me disculpo. Quiero invitaros a todos a una reflexión. ¿Y si pudiéramos escribir nuestra propia historia? Actuemos juntos, unamos estos puntos bajo la responsabilidad de cada uno en nuestra especialidad, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro país. Juntando estos puntos de impacto y trascendencia social y hagamos que esta historia sea una historia unidos. Gracias por estar. Gracias por sentir este sueño. Gracias por hacer vuestra esta responsabilidad de cambiar el mundo a mejor. Gracias al equipo interno, distribuidores,
colaboradores científicos, académicos, proveedores, pacientes y sobre todo a vosotros, los sanitarios. Sois extraordinarios. Mi padre me dijo una vez: Aitaro, no digas imposible, di que todavía no lo has hecho. Quiero deciros, quiero finalizar nombrándoos a Pedro Salinas. Él decía que un amor muere cuando deja de ser soñado. Y quiero atreverme a parafrasearle, porque os quiero decir en este momento que este proyecto nunca morirá, porque jamás dejaremos de soñar. Os invito a que soñéis conmigo, con nosotros, y que disfrutéis del evento. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se me escucha bien? Bien. Bienvenidos. Después de esta carga de energía que nos ha regalado Aitaro, vamos a dar comienzo a estas jornadas, importantes jornadas, presentando las dos primeras ponencias. Y antes quisiera dar algunas normas operativas. Vamos a oír dos ponencias y después de cada una de ellas haremos un turno de preguntas. En el kit de bienvenida que os han entregado hay un taco de papelitos como estos en donde podéis apuntar vuestras preguntas y algún compañero al finalizar la presentación va a recibir esas preguntas y en la medida que tengamos tiempo las vamos a responder. ¿Bien? Entonces, vamos a dar comienzo a la primera ponencia que está a cargo de doña Fabiola Molina Cedrés. Ella nos va a hablar sobre el cuerpo humano bioeléctrico. Fabiola es fisioterapeuta, es máster en neurociencias y es una experta clínica en neuromodulación. Fabiola, te damos la bienvenida. El 95% del universo es oscuridad. Imagínense, cada vez que miramos al cielo nocturno y le damos la espalda a nuestra estrella, podemos comprobarlo. Prácticamente todo el cielo es oscuridad y la luz es algo muy escaso. Si esa luz es escasa, imagínense lo escasa que es la vida. La vida es algo muy, muy, muy extraordinario que hay en el universo. Y durante siglos, todas las culturas de todas las partes del mundo siempre han intentado darle una explicación al origen de la vida y a los fundamentos de la vida. Durante los principios del siglo XX hubo una batalla entre dos grupos de la comunidad científica. Unos se llamaban los The Subs, los SOPA, y otros se llamaban The Sparks, los chispas. Entonces, durante las primeras décadas del siglo XX, hubo una guerra por darle fundamento al origen de la vida. Porque claro, ¿cómo pasamos de un planeta inerte, de una materia inorgánica, a aminoácidos, a la vida? ¿No? Es una pregunta que se ha hecho la humanidad de siempre. Durante el siglo XX, con muchas investigaciones, siempre había una balanza, ¿no?, entre la vida es química
o la vida es eléctrica. Realmente sabemos que la vida es electroquímica, ¿verdad? Son las dos cosas. Pero lo que precede a la vida realmente tiene un origen eléctrico. Y esto se demostró gracias al premio Nobel que ganaron Andrew Hawking y Halley en 1963. Ellos demostraron que el potencial de acción tenía un fundamento eléctrico. Aparte, 10 años antes, en 1953, el doctor Miller pudo generar aminoácidos en un laboratorio. ¿Y cómo lo hizo? Pues cogió un recipiente de cristal, que después con los años se ha visto que el cristal también tuvo que ver con todas las reacciones que se sucedieron, y amoníaco, metano y electricidad. Y con ese experimento pudo generar aminoácidos de materia inorgánica, pudo generar materia orgánica. Entonces, desde la nada, ¿no? Desde la materia inorgánica se empezó a crear vida. En los últimos años, esto ha avanzado muchísimo, se ha ido experimentando, y realmente ha habido una parte de injusticia, ¿no? En la historia, porque justo en el momento en el que le dieron el premio Nobel por descubrir la electricidad en los nervios y en las células a Halley y a Hawking, justo en ese momento también se descubrió el ADN. Y claro, el ADN era mucho más glamuroso. Entonces, toda la investigación de electricidad cayó y dejó de estar en auge. Y si uno se pone a ver los experimentos de electricidad, siempre ha habido una especie de aire como si fuera una charlatanería, ¿no? Siempre que se habla de la electricidad, siempre parecía que estábamos hablando de algo que realmente no era real. Y ha habido una lucha muy grande con eso durante siglos. Y los experimentos que se han ido sucediendo han sido muy, muy espaciados en el tiempo. Pero, ¿realmente hay electricidad solo en los nervios? ¿El sistema nervioso es el encargado de propagar la electricidad? ¿Es el único? Uy, vale. En esta última década se ha experimentado muchísimo con la electricidad. Ya está habiendo un cambio de paradigma. Tenemos un experimento, por ejemplo, de Robert Becker, en el que se ve cómo antes de que un embrión, en este caso un embrión de rana, empiece a generar sus ojos, su boca y toda su estructura, antes de que eso pase, ya hay una hiperpolarización y una despolarización en las células de la zona que van a guiar lo que va a pasar en ese ser. Y todo esto está desvinculado al ADN. No tiene que ver con el ADN. Entonces estamos viendo que hay otro tipo de metabolismo que surge a través de la electricidad desvinculada al ADN. Las células son por sí mismas capaces de generar electricidad. En este caso, por ejemplo, vemos al Physarum polycephalum. Esto es una célula. ¿Ven? Es una placa de Petri. Saben que la placa de Petri tiene un tamaño consistente, es así. Y esta célula, es solo una, es capaz de generar un proceso cognitivo. Es decir, no necesitamos tener un grupo de células para generar procesos cognitivos. Una sola célula es capaz de generar un metabolismo o un mapeado de su entorno. Esto es un hongo, ¿vale? Es un moho realmente. Bueno, pues este moho, que lo llaman blob, tiene un nombre familiar, ¿no? Para los que trabajan con él, es capaz de buscar salida en un laberinto. Le ponen un laberinto y es capaz de encontrar la salida. Si le ponen avena,
es capaz de generar circuitos para llegar a diferentes puntos como si fueran una computadora. Hicieron en el año 2010 un experimento en el que pusieron avena imitando las centrales, las paradas de tren del metro de Tokio. Y este ser unicelular, que no tiene ningún tipo de pared en medio, generó los caminos iguales que los que habían diseñado los ingenieros. Vale. Y estamos hablando de una sola célula. No estamos hablando de un ser complejo, un ser muy sencillo que es capaz de generar procesos cognitivos de información. En un principio pensaban que lo hacía por captación de sustancias químicas, pero lo que hicieron fue ponerle estructuras totalmente inertes. Le pusieron bolas de cristal. Y el ser era capaz de ir directamente hacia donde estaban las bolas de cristal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no lo hacía por procesos químicos de captación de sustancias químicas. Lo hace porque genera un campo electromagnético que es capaz de mapear todo lo que tiene alrededor. Y de esta manera puede dirigirse a una situación o a donde él quiera, donde le interese ir. Y estamos hablando de un ser unicelular. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que no hace falta tener una complejidad muy grande para generar procesos cognitivos. Y esto lo sabemos porque en el cuerpo hay una serie de estructuras que van desde muy pequeñas, desde los átomos, las moléculas, el citosol de la célula, los grupos de células, tejidos, los órganos, los individuos, y todos tienen diferentes niveles de cognición. Una única célula es capaz de generar comunicación. Si nosotros estamos comunicándonos de una persona u otra, nos comunicamos de una manera. Si somos varias personas, nos comunicaremos de otra manera. Y si somos comunidades, ¿cómo han llegado ustedes hoy aquí? Por mail, ¿cómo se enteraron? Por teléfono, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo hemos sido capaces nosotros de generar esta comunicación para aunar a toda esta gente que estamos hoy aquí? ¿Vale? Porque tenemos unos procesos y estos procesos son los que sigue el cuerpo. Y se llaman unos procesos biológicos anidados, ¿vale? Anidados, en los que uno está dentro del otro. Nosotros en ciencia, cuando investigamos algo, siempre nos centramos en un nivel, ¿vale? Nos centramos en un nivel. Por ejemplo, nos centramos en los aminoácidos, o nos centramos en los neurotransmisores, pero realmente es muchísimo más complejo. Porque cada estructura va a determinar lo que hace la estructura superior. Y tenemos que ver cómo funciona todo el entramado. Y nosotros normalmente nos quedamos solo en la parte química. ¿Vale? Se descubrió en 1921, se descubrió el primer neurotransmisor, la acetilcolina. Desde ese momento que se descubrió la acetilcolina, la ciencia ha investigado la química. Ha sido muchísimo más rentable investigar la química que investigar otras cosas que a lo mejor eran más baratas. ¿Vale? Pero la bioelectricidad está en todos los niveles. En todos los niveles. En los últimos 10 años se está hablando de un concepto nuevo. El electroma. El electroma es el conjunto de reacciones eléctricas y de códigos eléctricos que hay a todos esos niveles que determinan conductas. ¿Qué conductas son las que determinan el electroma? Pues es que no lo sabemos. Hemos estado 20 años mapeando el ADN, el proyecto Genoma. Se pensaba que cuando se terminara de mapear el genoma íbamos a ser capaces de curarlo todo, ¿o no? Teníamos unas expectativas increíbles y realmente se pueden hacer muchísimas cosas con el proyecto Genoma y gracias al ADN. Pero nos hemos dado cuenta de que no se puede hacer todo.
faltan muchas cosas. ¿Por qué? Porque no somos genes. Todo este tema del electroma no tiene nada que ver con el ADN, va aparte del ADN. Se hacen experimentos con seres muchísimo más simples, menos complejos, en los que se ve cómo funciona la electricidad. Hay unos seres que se llaman las planarias, son unos gusanos planos, que tienen una capacidad de regeneración muy grande y manejan su electroma de una manera muy potente. Bueno, iba a decir insectos, no son insectos, estos gusanos, cuando se les pone en una solución de cloruro de bario, ¿vale? El cloruro de bario, una de las cosas que hace es que la sinapsis no pueda suceder y te estalla el sistema nervioso. Bueno, pues a estos animales literalmente les estalla la cabeza cuando los ponen en cloruro de bario. Pero como es un animal que es capaz de regenerar, si lo partes en 25 trozos, sacas 25 planarias, ¿vale? Se vuelve otra vez a regenerar por completo. Cuando los ponen en la solución de cloruro de bario, son capaces de, en una sola generación, regenerar y adaptarse a ese veneno. Y se adaptan a ese veneno. Cuando los ponen otra vez en una solución salina, pierden esa adaptación, porque esa adaptación no tiene que ver con el ADN, tiene que ver con su sistema eléctrico, que es capaz de adaptarse. El electroma de los seres humanos se está estudiando porque no tiene que ver solo con el sistema nervioso. Nosotros siempre pensamos en electrofisiología, ¿verdad? En neurofisiología, cómo funcionan los nervios, cómo funciona el cerebro, pero tenemos en el cuerpo 40 billones europeos, trillones americanos, de células. Y cada célula es una batería. Cada célula es una batería. Y se comunican entre ellas y se comunican dentro también. Entonces, si nosotros somos capaces de mapear el código es como una computadora, un código de computerización. Si somos capaces, vamos a ir a la base. Vamos a ver cómo funcionan las mitocondrias, cómo funcionan los órganos entre sí. Cosas muy básicas, como que una persona tenga un dolor crónico o que tenga una fatiga, ¿vale? Y no tiene que ver tanto con procesos de órganos, sino muchas veces con procesos muy básicos en el cuerpo. Nos hemos ido a estudiar cosas muy amplias, pero no estamos estudiando cosas mucho más básicas, como pueden ser la interacción entre las células a nivel eléctrico. A nivel del ser humano, tenemos ejemplos ya. Desde los años 70 se conoce y se sabe que si a un niño de menos de 11 años se le amputa la última falange de la mano, este niño es capaz de regenerar el dedo por completo. ¿Ustedes sabían esto? ¿Alguien lo sabía? ¿Alguien sabía que un niño antes de los 11 años puede regenerar el dedo entero? ¿Toda la uña? ¿Y saben por qué? Bueno, la última capa de la piel, siempre se ha dicho el estrato córneo, que es el que evita que se evapore el agua y es la última barrera. Pero realmente también hace de barrera eléctrica. Si nosotros suturamos el dedo y lo cerramos para que no se infecte, ¿vale? Ese dedo ya no es capaz de regenerar porque le cortamos el circuito eléctrico al cuerpo. A mí me sorprende porque este artículo, por ejemplo, es del 2017, pero desde los años 70 hay publicaciones en las que se demuestra que los niños son capaces de regenerar la punta de los dedos. No hace falta suturarlos, se regeneran. Y esta capacidad de regeneración, que solo está en esa zona, podemos fomentarla en otros sitios si sabemos manejar la electricidad del cuerpo, que es lo que se está estudiando hoy en día, la electricidad del cuerpo. ¿Cómo estamos trabajando hoy en día con la electricidad del cuerpo? A nivel médico, ¿vale? Sanitario. Bueno, pues hoy en día estamos como si estuviéramos en los años 50 con la informática. ¿Ustedes se imaginan que para mandar un mensaje tengan un montón de cableado y digan, bueno, voy a mandar un mensaje y cambio la clavija de sitio? Voy a hacer una llamada de teléfono, tengo que conectar todos estos cables para hacer la llamada de teléfono. Nosotros estamos a nivel de sanitario como la informática estaba en los años 50. Y tenemos una capacidad de regeneración y de solucionar problemas en el cuerpo. Si fuéramos capaces de entender cómo funciona la electricidad del cuerpo, tenemos una capacidad
no voy a decir infinita, pero sí, lo voy a decir. Es infinita, es una capacidad infinita. ¿Vale? ¿Cómo estamos hoy en día? Estamos hablando de hardware. Todo el rato estamos hablando de hardware. ¿Qué es el hardware? Lo voy a explicar. Si nosotros tenemos un programa, tenemos un ordenador, ¿verdad? Todo lo que es el teclado, los cables, la pantalla, eso es el hardware. Y el software son los programas informáticos. Nosotros no estamos conociendo los programas informáticos que hay en el cuerpo. Imagínense que se les estropea el ordenador y viene el informático a arreglar el ordenador. ¿Qué hace el informático? ¿El informático les abre la pantalla a ver qué cable es el que está mal dentro de la pantalla? No, ¿verdad? El informático teclea información y de repente aquello se soluciona. ¿Por qué? Porque está hablando con la información que hay en el ordenador, no está hablando con el aparato en sí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? El paciente tiene una hernia. ¿Le duele por la hernia? Pues le puede doler por la hernia. Pero la mayoría de las veces le duele por la hernia. ¿Verdad que no? No, no. El dolor, siempre estamos buscando una causa estructural en el dolor. Y sabemos, por eso atinamos tan poco muchas veces, porque es que no es una causa estructural, es una causa de procesamiento de información. Los pacientes tienen un problema con el procesamiento de la información. No solo con, sí, puedes romperte un brazo, ¿vale? Pero si no te has roto un brazo y el dolor ha aparecido de manera espontánea o sin mucha causa, es porque no estamos entendiendo los procesos de información que hay en el cuerpo. No lo estamos entendiendo y nos dedicamos a sacar imágenes. Imagínense el informático sacándole una resonancia magnética a la torre del ordenador o abriendo la torre para ver los cables. Nosotros estamos viendo los cables. Y por eso la física en el siglo XX ha avanzado tanto y la medicina no ha avanzado todo lo que tenía que avanzar. Yo creo que este siglo va a ser el siglo lo decían, este siglo tiene que ser el siglo de la biología. Pero parece que estamos frenados. ¿Y por qué estamos frenados? Porque seguimos estudiando las mismas cosas y no estamos avanzando en estudiar cosas nuevas. Este libro, yo lo descubrí hace poco, salió en febrero del 2023 y se llama We Are Electric. Y es un libro que está teniendo mucha repercusión, ya les digo, salió hace 2 meses, en el que se habla de todo el entramado eléctrico, se habla del electroma y cómo todo tiene que ir conjugándose para poder dar con los códigos eléctricos que tiene el cuerpo. Hay laboratorios en Estados Unidos estudiando esto, laboratorios que han de nueva generación. El de Michael Levin, luego les hablaremos de Michael Levin, el laboratorio se lo pusieron en el 2021. ¿Vale? Son cosas muy nuevas que están saliendo ahora. Y si nosotros somos capaces de desbloquear los códigos eléctricos que hay en el cuerpo, vamos a pasar al siguiente nivel. Porque ya hay medicinas que lo están haciendo. Ya hay otras cosas que lo han hecho. Pero tenemos que poder pasarlo a un idioma, ¿vale? Que lo entendamos todo, para poder utilizarlo a favor de los pacientes y de la salud de toda la población. No puedo estar aquí hablando de bioelectricidad sin hablar de los conductores. ¿Vale? Los conductores son unas piezas metálicas que ponemos en el cuerpo, y lo digo porque hablaremos el domingo de esto. Luego no me hagan preguntas de esto, las pueden hacer el domingo, ¿vale? Pero los conductores tienen unas piezas, son unas piezas metálicas que generan diferencias de electronegatividad en el cuerpo y somos capaces de quitar un dolor de cabeza en 20 minutos, sin tomar medicación. Entonces, esto a mí personalmente me coge de cerca porque yo esto lo vivo todos los días. Yo a todos mis pacientes les doy conductores y veo cómo funcionan los conductores. Si nosotros somos capaces de manejar la electricidad del cuerpo, vamos a ser capaces de desbloquear el siguiente nivel y de acceder a cosas que antes no éramos capaces de acceder. Como dijo Nikola Tesla, si quieres conocer los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Muchísimas gracias. Vamos a hacer preguntas ahora. Bueno, vamos a empezar el turno de preguntas. Muchas gracias, Fabiola.
Las personas que nos sigan en streaming pueden a través del chat establecer sus preguntas. Compañeros las van a recoger y mientras me llegan esas preguntas, aprovecharé el tiempo de hacerte una de forma directa. Fabiola, ¿cómo crees tú que se justifica desde un punto de vista evolutivo el surgimiento del sistema nervioso tal como lo conocemos hoy? ¿Y cómo se integra esto a la bioelectricidad de organismos más básicos como lo que has mencionado antes, un organismo unicelular? Sí, realmente la electricidad surge desde el principio de la vida y todas las células tienen electricidad. Entonces, el sistema nervioso es una evolución de la electricidad del cuerpo. Nosotros teníamos carreteras de tierra para caminar de un sitio a otro, pero si tenemos una ciudad muy grande, necesitamos autopistas y necesitamos asfalto. Pues el sistema nervioso funciona de esa manera. Nosotros, si queremos transmitir información desde la periferia hasta el cerebro, necesitamos un sistema más complejo que transporte esos mensajes eléctricos y ese es el sistema nervioso. Entonces, a nivel local tenemos la bioelectricidad de las células y a nivel global tenemos las carreteras, que son el sistema nervioso con todo el sistema central y el periférico. ¿Te he respondido? Gracias. A ver, vamos. ¿Me podéis acercar a alguna pregunta? Gracias. Se pueden Fabiola, animar a hacer te preguntas. preguntan, ¿qué importancia tiene la bioelectricidad en el dolor neuropático? ¿Qué importancia tiene La la bioelectricidad bioelectricidad en el en el dolor dolor neuropático? neuropático. Bueno, el dolor neuropático es una palabra muy amplia, ¿vale? Que abarca muchas cosas diferentes y que tienen metabolismos diferentes y comportamientos diferentes. Pero sí que dentro del dolor neuropático, por ejemplo, podemos tener cosas muy sencillas como una hiperestesia o una alodinia, ¿verdad? Que es una sensibilidad en la piel. Y nosotros estamos comprobando, tanto con el dispositivo, con la tecnología NESA, como con los conductores de los que hablaremos el domingo, que si nosotros ponemos los conductores de una determinada manera, la alodinia desaparece. En 20 minutos, media hora, no estoy diciendo que tengamos que ponerlo muchos días. En un momento desaparece. ¿Por qué? Porque hay un problema bioeléctrico en la zona. Y eso estoy hablando a nivel local. Después hay dolores neuropáticos que tienen más que ver con una corticalización del dolor, o sea, está más centralizado. Y ese tipo de dolor también tiene un componente eléctrico o no. Hay dolores neuropáticos que pueden tener un componente estructural. En ese caso, pues va a ser muchísimo más difícil de tratar porque sí que hay un problema en el hardware, ¿no? No es solo el software. Pero en todo lo que tiene que ver con el software, sí que la bioelectricidad va a ayudar muchísimo en entender la bioelectricidad a poder solventar esos problemas. Voy a preguntarte la siguiente. ¿Crees que estos conceptos son aplicables en fisioterapia? Son súper aplicables. Sí, los estamos aplicando. Los estamos aplicando con el dispositivo del que tenemos uso y también con los conductores. Y con el dispositivo a un nivel muchísimo más grande, porque los conductores son más lentos, son más locales, pero si queremos conseguir cambios a nivel sistémico, pues lógicamente con el dispositivo estamos consiguiendo modular cosas que antes no se podían modular. Entonces sí, y es a través de bioelectricidad. Porque realmente lo que hicieron los japoneses en los años 70 fue desbloquear parte de ese código eléctrico, hablando en el lenguaje que habla el cuerpo, con un lenguaje bioeléctrico, con una serie de inputs intermitentes que imitan ciertas partes del organismo, del metabolismo. Muchas gracias. Hay una última pregunta y con eso cerramos el turno de preguntas que está escrita en portugués. Me gustaría que un compañero me ayude a traducirla. ¿Sí? Ayuda, yo también. Complejo.
Sabía que estabas por ahí. Sí. Como Mientras no tenga tienes letra de micro, médico, no. Voy a intentar. Un embrión. sí, desarrollo embrionario, ¿no? Organización celular Sí. del embrión respecta campos eléctricos diferentes. Esa diferenciación celular. Diferencias hay frecuencias eléctricas en órganos del embrión. Bueno, yo voy a hablar de... Bueno, ahora lo que se está estudiando mucho... Ah, sí, por favor. Yo lo repito para que se oiga. Bueno, ¿ya? ¿English? Vale. Entonces, has dicho que la diferenciación celular en el embrión es sujeta a campos electromagnéticos, se ha descubierto. Y si la diferenciación se hace es porque los campos eléctricos son diferentes. Si no era todo igual. Y mi duda es, entonces hay diferentes campos eléctricos en nosotros, en los órganos, porque la medicina tradicional lo habla, pero esto me... Me encanta esa pregunta. Tenemos Michael Levin, es el autor que ahora mismo está estudiando sobre bioelectricidad del desarrollo y lo estudia sobre todo en embriones. Entonces, lo que está viendo él es que los códigos eléctricos de input son como una computadora. Son ceros y unos, ¿vale? Y dependiendo del código, se genera un órgano u otro. Entonces, él ha conseguido en un renacuajo, por ejemplo, aplicándole el código del ojo, generarle un ojo en la espalda al renacuajo. Y el ojo ve, es un ojo funcional y está en la espalda. Se conecta con el cerebro. A medida que le llaman un Picasso, ¿no? Le dicen un Picasso porque al embrión le ponen los órganos donde quieren. Y lo hace a nivel de códigos eléctricos. Es capaz de generar un ojo donde él quiera. Pero cuando el embrión crece, el ojo poco a poco vuelve a su sitio. Sí. Y termina estando en la cara, ¿no? Empezó en la espalda, pero poco a poco, a medida que va creciendo, se pone en su sitio. Y esto no tiene que ver con el ADN, porque el ADN lo único que hace, bueno, seguramente hará más cosas, porque están, no me voy a meter ahí, lo de los códigos purínicos, de las señales purinérgicas, pero lo que hace el ADN realmente es sintetizar proteínas. Sintetiza proteínas, pero no puede ubicar en el espacio. Y eso lo hace en la codificación eléctrica de la zona. Vale. Muchísimas gracias, Fabiola. Te cedo la palabra Sí. para concluir. A mí me gustaría decir una cosa que dijo Halley, que fue uno de los que recibió el premio Nobel en el año 63 por el descubrimiento de la electricidad en el nervio. Él lo que dijo es que realmente él no había descubierto nada, porque la electricidad estaba más que descubierta. Ya desde Volta, Galvani, estaba muy, muy, muy informada. Lo que pasa es que la sociedad no estaba preparada todavía para poder entender los conceptos eléctricos. Y esto pasa lo mismo con la bioelectricidad. Sabíamos que el cuerpo era eléctrico de hace siglos seguramente, pero la sociedad no estaba preparada para entenderlo. Hoy en día, con la publicación, por ejemplo, de este libro, que está siendo un éxito, el que salió ahora de We Are Electric, y todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, la sociedad está empezando a estar preparada para empezar a tratar a los pacientes y a entender el cuerpo de esta manera. Entonces yo les invito a desbloquear el siguiente nivel y a hacer, como dijo Aitaro, el sueño nuestro para que este tipo de terapias sigan adelante. Muchísimas gracias.